La mayoría de los conceptos pertenecen al marxismo, otros que no, que son muy importantes en el ámbito de las ciencias sociales y también hay varios ejemplos en Estados Unidos, en Europa, bueno, Estados Unidos, Europa y en Rusia. El ejemplo de Europa es el Prado. La historia se considera una ciencia, específicamente una ciencia social. Y luego también me hablan de la historia marxista. La historia es una ciencia, se considera una ciencia, específicamente una ciencia social, ya que estudia los acontecimientos pasados y las sociedades humanas a través de métodos rigurosos de investigación. Aunque no puede replicar eventos históricos en un laboratorio como las ciencias naturales, utiliza la recopilación, análisis e interpretación de fuentes diversas para construir y comprender el pasado. La historia se encarga de reconstruir y de que se entienda el pasado y también la historia de las sociedades humanas a través de la investigación. Es verdad que no se puede llevar a cabo a través de un laboratorio como si se lleva a cabo las ciencias naturales o las ciencias, pero la historia lo que lleva es recopilar, analizar e interpretar fuentes de diversas reconstrucción para intentar que el pasado sea mucho más comprensible y sencillo pues, para el resto de la población. En la historia marxista, desde la perspectiva marxista, se entiende a través del materialismo histórico, un modelo que interpreta la historia como una sucesión de modos de producción impulsada por la lucha de clases. Más divide la historia en periodos como las sociedades precapitalistas, el capitalismo y el futuro comunismo. Las dos primeras, la historia que es la que las considera más así, y el comunismo ya como la etapa propiamente dicha, que sería el futuro. Claro, la historia marxista lo que se lleva a cabo es el modelo del materialismo histórico, un modelo que interpreta la historia como una sucesión de modos de producción impulsada por la lucha de clases. Todo está relacionado con el marxismo, la lucha de clases. Y para más hay dos periodos dentro de la historia. Por un lado está la prehistoria, que sería el precapitalismo, el capitalismo, que son consideradas tanto el precapitalismo como o las sociedades precapitalistas y el capitalismo como sociedades de la prehistoria, y el futuro es el comunismo, que es la propia etapa que habla Marx y el marxismo junto con Engels. Entonces, para resumir, historia marxista es desde la perspectiva de la historia dentro del materialismo histórico, que interpreta al final la historia como una sucesión de modos de producción, impulsada siempre a través de la lucha de clases, como habla el marxismo. Y para más, dentro de la historia hay dos periodos: el periodo prehistórico, que es el precapitalismo, que serían las sociedades precapitalistas, y el capitalismo. Entonces, para él, tanto el precapitalismo como el capitalismo, lo pasado, la prehistoria y el futuro es el comunismo para más y Engels. La historia literaria, la literatura marxista. La historia literaria es el estudio sistemático y la documentación de la evolución literaria a través del tiempo, examinando diversas formas, temas y contextos culturales. Se enfoca en cómo la literatura refleja y es influenciada por diferentes épocas y contextos sociales, así como el registro de autores y obras significativas. ¿Qué es la historia literaria? El estudio de la literatura desde el periodo de la antigüedad hasta la actualidad, con el objetivo de examinarlo con diversas formas, temas, contextos culturales, y luego cómo se enfoca también la literatura, que queda reflejada, y cómo la propia literatura influye en épocas, contextos sociales, así como el registro de autores, obras significativas, de que la historia de la literatura es un recorrido histórico, pero específicamente la historia. Si hablar de historia es estudiar el pasado a través de análisis e investigaciones con el objetivo de ser más ameno a la población. Y si hablar de la literatura literaria, para resumir, es llevar a cabo una investigación, sí, acerca de toda la literatura desde la antigüedad hasta la actualidad, con las formas, temas y contextos culturales que van surgiendo pues, en los diversos escritores. Y qué es lo que escriben y cómo es su huella, qué importante, o la huella que dejan en el futuro. O sería que es un recorrido histórico dentro de la propia literatura. La literatura marxista es un enfoque de crítica literaria que analiza las obras literarias desde un punto de vista marxista, considerando las relaciones de producción, las clases sociales y el contexto histórico. Se centra en cómo la estructura económica y social de una sociedad influye en la producción y recepción de la literatura, así como en su contenido y significado. Hablar al final de la literatura marxista es hablar siempre con un enfoque en torno a las obras literarias, siempre desde el punto de vista marxista, considerando las relaciones de producción, las clases sociales y el contexto histórico lo más importante. Y luego lo que se centra es dentro de la estructura económica y social de una sociedad que influye en la producción y recepción de la literatura, así también como el contenido significado. Es decir, es así, darle un enfoque dentro del ámbito marxista con el pensamiento literario
y con el enfoque de la lucha de clases, las relaciones de producción en el contexto histórico, la estructura económica social de una sociedad, cómo influye en la producción y realización de la propia literatura y cómo esa propia literatura también en su contenido y significado dentro del propio pensamiento marxista. Es enfocar la lucha de clases marxista con el ámbito artístico literario. La historia de la filosofía es como la historia de la literatura. Se centra en el estudio y el desarrollo del pensamiento filosófico. Se centra en la filosofía como investigación racional basada en la argumentación. Pero algunos teóricos también incluyen mitos, tradiciones religiosas y tradiciones proverbiales, que son las costumbres y tradiciones, el concepto de tradiciones proverbiales. La historia de la filosofía lo que es como es un resumen histórico o análisis, investigación, objetividad lo más clara de la evolución del pensamiento desde la antigüedad hasta la actualidad. Aunque hay autores que incluyen los mitos, los conceptos religiosos, las tradiciones proverbiales dentro de la propia historia de la filosofía. Y la filosofía marxista es un pensamiento que desarrolló Marx y Engels, es una teoría sociopolítica y económica que analiza la sociedad capitalista y propone un cambio revolucionario hacia el comunismo. Se basa en el materialismo histórico, de clases y la crítica a la economía política capitalista. La filosofía marxista influyó en diversos campos, que fue la sociología, la economía y la política, y dio origen a movimientos revolucionarios y la creación de los estados socialistas durante el periodo de la Guerra Fría, y el primer estado socialista o comunista que nació fue en 1922, que fue la URSS o la Unión Soviética. ¿Qué es la filosofía marxista? Para explicar, es una teoría sociopolítica y económica que analiza la propia sociedad capitalista y propone un cambio revolucionario hacia un comunismo, con el objetivo de llevar a cabo el materialismo histórico, la lucha de clases, la crítica a la economía política capitalista, para llevar a cabo el proletariado, eliminar la burguesía, ir contra la burguesía. Eso es la filosofía marxista. Pero es que la propia filosofía marxista influyó en diversos campos dentro de las ciencias sociales, la economía, la política, la sociología, la psicología, la psiquiatría, la filosofía, la historia, y además muchos de ellos provocó cambios revolucionarios. El primero de ellos fue la URSS con la revolución de 1917, que fue el primer país que introdujo un sistema socialista comunista, y a partir de ahí, después de la eh, Segunda Guerra Mundial y en el periodo de la Guerra Fría, se introdujo, bueno, el sistema socialista comunista en muchos países europeos y también fuera de Europa, Asia, América, sobre todo América del Sur, y en otras zonas también de África. El materialismo histórico es una teoría sociológica y filosófica propuesta por Marx y Engels que analiza la historia de la sociedad desde una perspectiva materialista, enfocándose en las relaciones económicas y de producción como motores del cambio social. En esencia, argumenta que las condiciones materiales de la vida, especialmente los modos de producción, determinan la estructura social, las ideas y la conciencia de una sociedad. El materialismo histórico fue una teoría sociológica y filosófica con el objetivo de analizar la historia y la propia sociedad desde una perspectiva materialista, y en la cual lo más importante para el materialismo histórico que habla más bien es la economía y la producción, que son dos conceptos con el objetivo de cambiar la sociedad, es decir, es el motor. La economía, la producción son los dos el motor del cambio social. Y además argumentan las propias condiciones materiales de la vida, especialmente los modos de producción, que determinan la estructura social, las ideas y la conciencia de una sociedad. El materialismo histórico lo que intenta es llevar a cabo un cambio radical, una crítica hacia el capitalismo o la eliminación de la burguesía, con el objetivo de cambiar el, el programa económico y político y cultural, social, de un capitalismo hacia un comunismo en el cual hay un líder y el resto llevamos en las mismas condiciones igualitarias y no dependamos de que si los precios suben o no, sino que los precios se mantienen porque son parte del Estado. Y el materialismo literario, desde una perspectiva del materialismo filosófico, es una corriente que estudia como un fenómeno material y social, analizando sus elementos constitutivos: el autor, la obra, el lector, el texto y su relación con las estructuras de poder y las condiciones materiales de producción. No se limita a la interpretación del texto, sino que busca comprender cómo la literatura se genera, circula y adquiere significado en un contexto social específico. El materialismo literario es, al final, dentro de una perspectiva del propio materialismo filosófico, es una corriente que estudia un fenómeno material y social, analizando al final pues, los elementos constitutivos, ya sea el autor, la obra, el lector, el contexto y su relación que tenga
esos elementos constitutivos con el poder o las condiciones materiales de producción. Es verdad que esto no se limita solo a comprender la literatura, no. Lo que intenta la literatura o el materialismo literario es que se genere, que se circule, que adquiere significado para que llegue al resto de la sociedad. No con el objetivo solo de hay que entender la literatura, no. Es llevar a cabo una literatura con el contexto económico, social, la lucha de clases, para cambiar esa sociedad que pide el propio marxismo o materialismo. El materialismo artístico y el realismo socialista, conceptos muy importantes dentro del propio socialismo y comunismo, entre ellos el materialismo artístico en su esencia analiza la producción y recepción del arte desde una perspectiva materialista, considerando las condiciones sociales, económicas e históricas que influyen en la creación y apreciación de las obras. No se centra únicamente en el objeto artístico en sí, sino en el proceso de producción, las relaciones sociales involucradas y el contexto cultural que le da. Pasa lo mismo con la literatura. El materialismo artístico lo que intenta es analizar la producción y realización del arte desde una perspectiva materialista. Y lo que da mayor importancia como el materialismo literario es lo social, lo económico, lo histórico que influye siempre en la creación y apreciación de las obras. Porque el materialismo artístico no solo se va a centrar en el ámbito artístico, el materialismo literario en el ámbito de la literatura. No, los dos, tanto el materialismo artístico como literario, que son fuentes del ámbito cultural, se centran también en el proceso de producción, en las relaciones sociales involucradas, en el contexto social que da sentido decir cómo el arte puede ayudar a que en una sociedad socialista comunista, pues ese arte literario, ese arte artístico, pues se pueda entender más y que pues la gente entienda que estas son las guías que lleva a cabo los dos términos, tanto el materialismo artístico como el materialismo literario, que no es solo centrarse en el ámbito artístico, solo no, es llevar el arte incluso más allá al ámbito de las relaciones económicas, sociales e incluso políticas. El realismo socialista es una corriente artística que surgió en la Unión Soviética y se extendió a otros países socialistas. Se caracteriza por presentar la realidad de manera que exalte los valores del socialismo y promueva la conciencia de clase. El principal objetivo es mostrar la vida cotidiana de los trabajadores, la lucha de clase y la construcción del socialismo, con un enfoque idealizado y didáctico. El realismo social fue un movimiento artístico que surgió en la Unión Soviética y que poco a poco, a partir del nacimiento de la Unión Soviética, se extendió a otros países que fueron socialistas o comunistas, con el objetivo de presentar esa realidad de una manera en la cual se exaltan los valores del socialismo comunismo y promueva la justicia de clase. ¿Cuál es el objetivo final del realismo socialista? No el poder ni la burguesía, no. La gente de a pie, lucha de clase, los trabajadores. Construir un socialismo dentro del país que sea idealizado y didáctico. Es decir, al final se dice realismo socialista, pero lo que marca son valores que no son reales, sino que son acordes a lo que se llevó a cabo durante el periodo artístico y cultural en la Unión Soviética y en otros países socialistas. La sociedad marxista y el feminismo marxista, dos conceptos dentro del marxismo. La sociedad marxista es una rama de la sociología que se basa en las ideas de Marx y analiza la sociedad desde una perspectiva de conflicto de clases, enfocándose en la economía, las relaciones sociales y la lucha por el poder. Se considera una teoría de conflicto donde las relaciones sociales se ven marcadas por la desigualdad y la lucha entre diferentes clases. La sociología es el estudio de la humanidad o el comportamiento de un país. La sociología marxista lo que coge es los tintes del comportamiento humano, pero desde la perspectiva marxista, ese conflicto de clases, enfocándolo siempre a lo económico, a las relaciones sociales, a la lucha del poder, porque claro, lo que ve la sociología marxista es en ese conflicto, que es una teoría del conflicto, donde esas relaciones pues están marcadas porque hay desigualdades entre las personas y siempre lleva a cabo la lucha entre diferentes clases sociales. La sociología marxista es el estudio de la sociedad, pero siempre con los tintes del marxismo, economía, relaciones sociales y lucha política, porque hay desigualdad para ese concepto de sociedad. Y el feminismo marxista es una corriente dentro de la teoría feminista que analiza las desigualdades de género desde una perspectiva marxista. Algo parecido. Considera que la opresión de las mujeres está intrínsecamente ligada al sistema capitalista y la estructura de clases, proponiendo la eliminación del capitalismo y la instauración de una sociedad socialista como vía para la liberación. ¿Qué es el feminismo marxista? Liberar a la mujer del capitalismo, que según los marxistas es el mayor error y el problema en el que se produce esa opresión contra el género femenino. Y el objetivo es que el socialismo va a liberar a esas mujeres del capitalismo de la burguesía. Algo parecido. Si el feminismo es la igualdad entre el objetivo de las mujeres, entre hombres y mujeres, el feminismo marxista es la igualdad, es eliminar el capitalismo e imponer una sociedad socialista con el objetivo de liberación femenina. La
psicología marxista, la psiquiatría marxista. La psicología marxista, influenciada por las ideas de Marx, se centra en el análisis de la condición humana y la psique desde una perspectiva materialista, considerando la influencia de las condiciones sociales y económicas en el desarrollo psicológico. Se distingue de otro tipo de corrientes psicológicas al enfatizar el carácter social e histórico de la psique, rechazando enfoques que la consideran como algo innato por el individuo. Hablar al final de la psicología marxista es la influencia de Marx, pero dentro de la conciencia humana y la psique desde una perspectiva siempre materialista y histórica, considerando la influencia de las funciones sociales y económicas. Y todo lo social y económico puede influir en lo positivo del desarrollo psicológico o no. Es diferencia de otro tipo de corrientes psicológicas porque enfatiza el carácter social histórico de la propia psique y de la mente, rechazando enfoques que la consideran como algo innato o puramente individual. Es decir, pero el problema es que la psicología marxista se centra así en el ámbito de la lucha de clases, de las condiciones sociales y económicas, en el desarrollo psicológico de las personas, pero siempre teniendo la perspectiva psicológica de la mente, de la idea, con esta vez las condiciones del marxismo. Y la psiquiatría marxista es un enfoque que analiza la salud mental desde una perspectiva marxista, enfocándose en cómo las condiciones sociales, económicas y políticas, especialmente las del capitalismo, influyen en la aparición y desarrollo de trastornos mentales. Este enfoque busca entender la salud mental no solo como un fenómeno individual, sino también como un producto de las relaciones sociales y las estructuras de poder. Lo mismo pasa con la psicología. Los dos son conceptos que intentan llevar a cabo una crítica hacia el capitalismo, porque según ellos el capitalismo es lo que produce la acción y desarrollo de los trastornos mentales en las personas. Porque como hay desigualdad y el comunismo, el socialismo es la igualdad, para ellos el capitalismo es un problema que viene arrastrando crisis y que eso afecta psicológicamente o psiquiátricamente a la salud mental de las personas y que lo que tiene que haber es un socialismo o una psicología marxista con el objetivo de que esas negativas o eh, esas formas dentro de los trastornos mentales pues desaparecen y gracias al marxismo. Entonces es como una crítica hacia las formas capitalistas que cómo pueden afectar a la salud mental de las personas. Eso sería más o menos la idea. Ambos son muy parecidos en el ámbito del pensamiento marxista con el pensamiento psicológico y psiquiátrico. La crítica hacia el marxismo es la crítica hacia el capitalismo porque produce un desarrollo psicológico negativo. Y el capitalismo es malo para las... porque produce desigualdad. Y creen, con pensamiento que el máximo socialismo es la igualdad. El marxismo político y la evolución marxista. El marxismo político es una teoría política y social que deriva de las ideas de Marx y Engels, el análisis crítico de las relaciones sociales y económicas dentro del capitalismo, identificando la lucha de clases como motor artístico. Hablar de que el marxismo político busca transformar la sociedad a través de una revolución o reformas con el objetivo final de establecer una sociedad comunista sin clases y sin Estado. El término de marxismo político es romper directamente y hacer una crítica hacia el capitalismo en torno a las relaciones sociales y económicas, porque según ellos el capitalismo produce desigualdad. Entonces lo que intenta el marxismo político es que haya una lucha de clases que sea el motor de la historia. Y el objetivo del marxismo político es romper o cambiar la sociedad capitalista burguesa por una sociedad en la que no haya eh, ni Estado ni clase. Es decir, que no haya ni gente de la aristocracia, ni gente de clase media, clase baja. Y luego es verdad, yo lo comento bueno, lo comento yo siendo historiador, el marxismo sí que lleva a cabo los ideales de romper con el capitalismo y que no haya clases y sin Estado, pero siempre hay uno que manda, a diferencia del anarquismo, que es vivir en una... Pero vamos, que el marxismo político es romper directamente con las ideas capitalistas con el objetivo de que no haya clases ni Estado. Eso es más o menos la idea principal del marxismo político. La revolución marxista se refiere a la transformación social radical que, según la teoría marxista, es necesaria para superar el capitalismo y establecer una sociedad comunista. Esta revolución se basa en la lucha de clases liderada por el proletariado con el objetivo de derrocar a la burguesía y establecer una dictadura del proletariado como paso previo a una sociedad sin clases. Algo parecido al marxismo político, romper con la sociedad burguesa del siglo XVIII. La revolución comunista, el liberalismo económico, dos conceptos totalmente opuestos.
Primero, porque la revolución comunista está cerca del máximo político, la revolución marxista y la revolución comunista es un levantamiento social inspirado en el marxismo, bueno, con el objetivo de reemplazar el capitalismo por una sociedad comunista, donde los medios de producción son propiedad colectiva y se busca la eliminación de las clases sociales. El marxismo político es eliminar directamente y romper con el capitalismo. La revolución marxista es romper con el capitalismo, crítica y imponer una sociedad socialista comunista. Por la revolución comunista es parecido, es la misma idea de romper la sociedad burguesa capitalista el, e imponer, bueno, imponerse una sociedad comunista donde el control de los medios de producción lo tiene el Estado, de forma colectiva, todos podemos hacer lo mismo y sin precios diferentes y que no haya clases sociales. Y el liberalismo económico es una doctrina que promueve la libertad económica, caracterizada por la mínima intervención del Estado en la economía, la propiedad privada y la libertad de mercado. Se basa en la idea de que la libre competencia y la autorregulación del mercado son los mejores mecanismos para la asignación eficiente de recursos y el crecimiento. El liberalismo económico es todo lo contrario a la economía marxista, a la evolución marxista, a la comunista, al concepto dentro del marxismo. Porque lo que hace el liberalismo económico es una doctrina en la cual hay una libertad económica que se caracteriza por que el Estado intervenga de forma muy mínima dentro de la economía, de la propiedad privada y la libertad. La idea al final de que la libre competencia, que es lo que se basa en la autorregulación del mercado, son los mejores mecanismos para la asignación eficiente de recursos y crecimiento económico. Si tú intervienes poco, si llevas a cabo, pues hay diferentes formas hay diferentes negocios o mercados, supermercados, la gente elige el que más le gusta o más competencia tenga y a partir de ahí pues hay diferentes formas de crecimiento. El feminismo liberal, el feminismo radical. El feminismo liberal es una corriente que busca la igualdad de género dentro del marco del liberalismo político y se centra en la idea de que las mujeres deben tener los mismos derechos y oportunidades que los hombres y que estas deben ser garantizadas por el Estado, leyes y políticas. El liberalismo liberal lo que busca es la igualdad de género dentro del liberalismo político y económico y se centra en la idea de que las mujeres deben de tener los mismos derechos y oportunidades que cualquiera de los hombres, con el objetivo de que estén garantizadas por parte del Estado a través de una serie de leyes y eso es el liberalismo liberal. El liberalismo liberal es un pensamiento dentro bueno, pues femenino o dentro del feminismo que lleva a cabo la idea de que ambos sexos son iguales con el objetivo de tener los mismos derechos y oportunidades para acceder al mercado laboral y que tienen que estar garantizadas por el Estado con una serie de leyes y políticas que inciden esto. Punto. ¿Y qué es el feminismo radical? Es una corriente dentro del movimiento feminista que surgió en la década de los años 60, enfocándose en la raíz de la opresión de la que identifica en el patriarcado un sistema de poder donde los hombres discriminan a las mujeres. Las feministas radicales consideran que esta opresión es la base de otra forma de desigualdad y que debe ser desmantelada para lograr la liberación femenina. El feminismo radical, antes se hablaba del feminismo marxista, que es romper directamente y que el capitalismo, como he dicho, dentro del feminismo marxista, era el que oprimía a las mujeres. Y entonces el socialismo era la luz, la idea en el cual las mujeres quedaban libres. Pues el feminismo radical es algo parecido, que surgió en 1960, en la década de 1960, en el que hay una opresión hacia el sexo femenino, que es el patriarcado, donde ahí los hombres discriminan a las mujeres, ese sistema de poder, y además las feministas radicales consideran que esta opresión es la base de otras formas de desigualdad. Hay más, aparte del patriarcado, hay otras cosas que producen que haya desigualdad entre hombres y mujeres. Y que esto debe ser esta forma del Estado, tiene que ir desmantelándose poco a poco, con el objetivo de que las mujeres tengan esa liberación. Parece parecido al feminismo marxista, pero no es. Primero, porque el marxismo lo que se centra es en la economía, en la desigualdad y una crítica hacia el capitalismo. Y que el capitalismo es la opresión contra la mujer. Entonces, el socialismo es la liberación de la mujer. El feminismo radical, porque te va a hablar del patriarcado, que los hombres están oprimiendo a las mujeres y que hay más conceptos que llevan a cabo esa opresión con respecto a ellas. Y que lo que quieren las mujeres es una liberación. ¿Y qué es el feminismo liberal? La igualdad entre los dos sexos con el objetivo de que hombres y mujeres puedan acceder al mercado laboral teniendo los mismos derechos, oportunidades, a través de una serie de leyes y políticas que realiza el propio Estado. El feminismo radical es ir más allá por un punto de que hay
conceptos que pueden, bueno, conceptos que oprimen a las mujeres, conceptos importantes dentro del feminismo, el patriarcado, el feminismo, el matriarcado. El patriarcado es un sistema político donde los hombres detentan el poder y la autoridad, generando desigualdades y opresión hacia las mujeres. Lo que acabamos de explicar dentro del feminismo radical. El patriarcado es que los hombres tienen el poder y la autoridad y generan desigualdades y opresión hacia las mujeres. El feminismo es un movimiento social y político que busca la igualdad de género y la desafía las estructuras patriarcales. Ese es el feminismo. El objetivo del feminismo al final es una corriente filosófica, política, social, que busca la igualdad de género y desafiar las estructuras patriarcales, que es una crítica hacia el patriarcado en la cual el hombre son los que oprimen a las mujeres, como hablaba en el feminismo radical. Y el matriarcado es un sistema social donde las mujeres tienen poder totalmente opuesto al patriarcado. Sin embargo, la existencia real de sociedades patriarcales puras es un tema de debate entre los antropólogos. Sigue habiendo los mismos problemas de que si existe patriarcado o no, pero el matriarcado para definir es totalmente lo opuesto al patriarcado. Si el patriarcado de los hombres son los que tienen el poder y la autoridad, creando desigualdades y opresión hacia las mujeres, el patriarcado son las mujeres que tienen el poder y la autoridad. Lo que pasa es que el problema es que este concepto sigue siendo de debate en el ámbito de la antropología, sobre todo los antropólogos y antropólogas. Filosofía política y la historia política. La filosofía política es una rama de la filosofía que estudia las relaciones políticas, el gobierno, las leyes, la justicia y la organización de la sociedad. Se enfoca en analizar los fundamentos éticos y normativos de la vida en sociedad y en cómo se deberían estructurar las relaciones para una sociedad justa y equitativa. La filosofía política lo que estudia es el su concepto de las relaciones políticas, el poder, el gobierno, las leyes, la justicia y la organización de la sociedad. Y se enfoca en los fundamentos éticos y normativos de la vida en sociedad y en cómo se deberían estructurar esas relaciones para lograr una sociedad equitativa y justa. El objetivo de la filosofía política es de que todos somos iguales. La historia política es el campo de los hechos políticos en diferentes sociedades a lo largo del tiempo. Se enfoca en el análisis de las acciones de figuras y movimientos políticos relevantes para la comprensión de la historia. En su forma más radical se concentra en la narración de eventos políticos y la acción de líderes y partidos. Sin embargo, en la actualidad se considera una rama de la historia social que también estudia este mismo fenómeno social, por ejemplo, y la relación entre el poder y las masas. La historia política es un estudio casi de todo, como sería la historia, pero centrándose en algo específico que es la política. Las acciones de las figuras que hacen, por ejemplo, el 15M lo que surgió y luego salieron grandes figuras dentro de la política muy importantes, que siguen algunas incluso dentro del ámbito político en los últimos 10 años, o movimientos políticos importantes, el 15M también es eso, o otros hechos que debido a las crisis y que al final lo que se concentra en, si lo quieres hacer, sería la forma más radical, es en narrar los eventos políticos y acciones de líderes y políticos dentro de los propios partidos políticos, claro. Para resumirlo, más o menos, la historia política se encarga de acontecimientos o hechos históricos dentro de la política con el objetivo de que la historia sea comprensible. Y aparecen por figuras, que lo puedes llevar a cabo prisma radical, sí, llevándose a eventos políticos, acción de líderes, partidos políticos nuevos que aparezcan, pero vamos, que al final la historia política está dentro de la propia rama de la historia social que también estudia lo mismo. La historia social y la historia militar. La historia social es una rama de la historia que se enfoca en el estudio de la vida cotidiana y las experiencias de la gente común a lo largo del tiempo, en lugar de centrarse exclusivamente en eventos políticos y militares. Se interesa por las relaciones sociales, las estructuras de poder, las costumbres, las mentalidades y las transformaciones de la sociedad en su conjunto. La historia social lo que se encarga es al final del estudio de la vida cotidiana, las experiencias de la gente común a lo largo del tiempo histórico o de los periodos. En lugar más de centrarse en eventos políticos y militares, porque se centra en esas relaciones sociales, las estructuras de poder, las costumbres, las mentalidades, las transformaciones de las sociedades en conjunto, es decir, cómo al final el resto de la sociedad es una historia social en la cual se centra en cómo todos los acontecimientos influyen en la sociedad. La historia militar es el estudio de los conflictos armados a través del tiempo, incluyendo sus causas, consecuencias, su impacto en la sociedad, la cultura, abarca no solo batallas y campañas, sino también la evolución de las instituciones, las armas, la estrategia y la influencia de la guerra en la vida. La historia militar es el estudio de los acontecimientos militares, pero no solo de los militares, no, solo se centra, ¿no? En las causas, consecuencias y impacto también en la sociedad, en la cultura, en la política, porque
los conflictos que haya eso puede provocar, pues a lo mejor en el ámbito social, como pasó después de la Primera Guerra Mundial, pues el arte o después de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, que surgieron nuevos conceptos artísticos y, y filosóficos históricos que dejan huella en el resto de la sociedad. Pero bueno, la historia militar es el estudio al final de lo militar, de las estructuras, de las instituciones que hay, estrategias, armas que llevan a cabo los principales líderes, que era la gran mayoría monarcas. La historia cultural, la historia marítima. La historia cultural es el estudio de la cultura en diferentes sociedades a lo largo del tiempo, enfocándose en cómo las personas dan sentido a su mundo y cómo este sentido se relaciona con la sociedad general. Examina las prácticas políticas, las creencias, los valores, las expresiones artísticas, las formas de vida y las interacciones sociales que caracterizan a una época o grupo social específico. La historia cultural lo que lleva a cabo es el estudio de las sociedades a lo largo del tiempo, con el objetivo de enfocarse en las personas que dan sentido a un mundo o ese sentido cómo se relaciona con la sociedad general. Examina varios conceptos, prácticas políticas, creencias, los valores, las expresiones artísticas, las formas de vida, las interacciones sociales que caracterizan a una época o un grupo social específico. La historia cultural es estudiar toda la cultura y todos los acontecimientos con figuras más relevantes del momento. La historia marítima es el estudio de la interacción y la actividad humana en el mar. Abarca un amplio espectro de la historia que a menudo utiliza un enfoque global, aunque las historias nacionales y regionales siguen predominando. La historia marítima es estudiar pues, toda esa actividad de interacción que ha realizado el ser humano dentro de las aguas, es decir, del mar, de los océanos, que eso es dentro, que ahora abarca un amplio espectro, mucho más en torno a la historia por un enfoque global, pero que sigue habiendo pues esas historias nacionales, regionales, que siguen predominando pues dentro de la historia que es marítima como dentro del ámbito de la historia militar, que está todo relacionado. La literatura filosófica o novela de ideas es un género que utiliza la narrativa para explorar temas filosóficos, éticos y existenciales. A menudo estas obras buscan analizar y comprender diferentes enfoques sobre la vida, la moral, la existencia y el propósito humano, usando historias y personajes ficticios para ilustrar conceptos abstractos. La literatura filosófica al final lo que se centra es en temas de la filosofía, ética y de la existencia. Con el objetivo, estas obras lo que intentan es analizar, comprender diferentes enfoques sobre la vida, la moral, la existencia, el propósito humano, en la cual usan historias, personajes ficticios para ilustrar conceptos abstractos. Es como darle un enfoque literario, pero con temas de la filosofía. Y es casi con el objetivo lo que hacen muchos de los escritores que escriben filosofía es llevar a cabo preguntas sobre la vida, la moral, la existencia, el propósito humano. Utilizan para ello historias, personajes ficticios con el objetivo al final para ilustrar conceptos abstractos. Al igual que pasa con el arte filosófico, es una expresión artística que explora temas profundos y conceptos filosóficos como la existencia, la verdad, la moral, la belleza, a menudo desafiando las percepciones convencionales de la realidad. Se distingue de otras formas de arte por su enfoque en la reflexión y el análisis intelectual, buscando trascender lo meramente estético para involucrar al espectador en un diálogo filosófico. Al final, lo que se lleva a cabo los dos dentro del ámbito de la literatura es que la literatura, el arte, es llevar a cabo pues, una apreciación más allá, fuera de la realidad, con el objetivo de que sea más reflexionar, entender, por ejemplo, ya sea una obra de arte, una obra literaria, para eh, preguntarse sobre todo los propios artistas o autores cómo llevar a cabo esta idea pues, fuera de la realidad. La filosofía de la psicología y la filosofía de la psiquiatría, dos conceptos que están muy relacionados, porque la filosofía de la psicología es una disciplina que reflexiona sobre los fundamentos, métodos y conceptos de la psicología. Se ocupa de cuestiones como la naturaleza de la mente, la conciencia, la relación entre mente y cuerpo, la validez de teoría psicológica. La filosofía de la psicología explora temas como la intencionalidad, la representación mental, la emoción y la libertad humana. ¿De qué se encarga al final la filosofía de la psicología? De una disciplina que reflexiona sobre fundamentos, métodos, conceptos dentro de la psicología. Y hay cuestiones muy importantes entre ellas la naturaleza de la mente, la conciencia, la relación entre mente y cuerpo, la validez de teorías psicológicas y explorando además el propio concepto como temas de intencionalidad, representación mental, la emoción y la libertad, es decir, sentimientos que tenemos nosotros con nuestras ideas con el objetivo de lo que lleva a cabo pues reflexionando la filosofía dentro de la psicología. Y la filosofía de la psiquiatría explora los fundamentos conceptuales y teóricos de la psiquiatría.
analizando temas como la naturaleza de la enfermedad mental, la relación entre mente y cuerpo y los fundamentos de los diagnósticos psiquiátricos. Se trata de una disciplina interdisciplinaria que busca comprender la psicopatología y la práctica psiquiátrica a través de una lente filosófica. Lo mismo, es igual. La filosofía de la psiquiatría es comprender la psicología desde el punto de vista de la filosofía. La filosofía de la psicología es comprender la psicología desde el punto de vista de la filosofía, con el objetivo de incorporar pues, conceptos de la naturaleza, de la conciencia, de la relación entre mente y cuerpo, de teorías válidas dentro de la psicología, de la intencionalidad, la representación mental, la emoción, la libertad humana, la psicopatología también, que son al final términos que son muy importantes, pero vamos, que para resumir los dos son conceptos que lo que intenta es, tanto la psicología y la psiquiatría, es verlo la filosofía a través de su lente, a través de su idea. Las ciencias sociales y el diálogo filosófico. Las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas que estudian los aspectos sociales y culturales del comportamiento humano, tanto a nivel individual como colectivo. Se enfoca en entender cómo las personas interactúan, cómo se organizan y se comportan dentro de las sociedades. El objetivo de las ciencias sociales es estudiar el comportamiento humano, ya sea individual o colectivo, y cómo interactuamos nosotros mismos primeros, cómo nos organizamos, cómo nos comportamos primero individualmente y luego ya colectivamente. Y dentro de ello pues, está la economía, que es la economía que hace analizar la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios, las ciencias políticas, se centra en el estudio del poder, el gobierno y las relaciones políticas, el derecho también examina las normas y las leyes que regulan la convivencia social, en la historia del arte, la literatura, el arte, la filosofía, la psicología, la sociología, la psiquiatría, la antropología y otros tantos materias o disciplinas que son importantes para comprender al ser humano. El diálogo filosófico es un intercambio de ideas y pensamientos que puede ser entre dos personas o más, donde se exploran preguntas y conceptos profundos de manera reflexiva y crítica, buscando un entendimiento más profundo sobre un tema específico, que es totalmente diferente a un debate o una tertulia. Una tertulia se enfoca en, pues hay dos, tres o bueno, dos o más personas que llevan a cabo una idea y tienen su propia idea y discuten y yo tengo esta idea que sería una tertulia, que no es discutir en sí, que es dar diferentes opiniones. El diálogo lo que te lleva a cabo son conceptos más en torno a la reflexión y crítica, pero sobre un tema concepto. Una tertulia o un debate, pues al final son también, se reflexiona, se lleva a cabo unas ideas que propone uno, otro, a través de un moderador, y en el diálogo filosófico igual. Lo que pasa es que, claro, que se diferencia de un debate, una tertulia, pues su enfoque en la búsqueda conjunta de la verdad y la comprensión, utilizando el razonamiento y la argumentación para analizar diferentes perspectivas. El diálogo filosófico lo que intenta es llevar a cabo pues, conceptos más reflexivos, más críticos, más de específicamente en un tema. Una tertulia, pues también hay diálogo y hay debate y hay diferentes opiniones, que es lo mismo. Lo que pasa es que el problema es que o el problema no es que la diferencia que hay entre una y otra es que el diálogo lo que te lleva a cabo es utilizar el razonamiento, la argumentación para analizar diferentes perspectivas. Bueno, pues se habla a lo mejor de un filósofo, de un historiador importante desde la antigüedad hasta hoy en día, o desde la antigüedad, por poner un ejemplo, y se lleva a cabo en un diálogo, en un diálogo filosófico, es llevar a cabo ese entendimiento sobre esa figura que se está hablando entre dos personas o más, en el que debaten y dicen, bueno, pues estas ideas a lo mejor son de esta manera, y por qué estas ideas se llaman así, y en un debate o tertulia son opiniones que también pueden tener mucha relación con el diálogo filosófico, pero son opiniones. Y la diferencia es, pues a lo mejor pues en uno se busca más la verdad, la comprensión dentro del diálogo filosófico, se razona más, se argumenta incluso más porque estás hablando de algo específico, y en el otro son ideas que también son razonadas y argumentadas por parte de los tertulianos o dentro de un debate. La historia del arte y la prehistoria. La historia del arte es una disciplina que estudia la evolución del arte a través del tiempo, analizando las obras artísticas en su contexto histórico, cultural y social. Se centra en la comprensión de cómo el arte refleja la creatividad humana y su impacto en la sociedad, abarcando desde las primeras manifestaciones rupestres hasta las expresiones contemporáneas. Pero, ¿qué es la historia? Si la historia cuenta la evolución de la sociedad y los acontecimientos históricos, las figuras, la historia. Filosofía se centra en el pensamiento, otros pensamientos, el arte, la literatura. La historia del arte se centra en esa evolución histórica desde la prehistoria, es decir, desde la
pinturas rupestres hasta las expresiones contemporáneas y actuales. Y la prehistoria es el periodo del tiempo que abarca desde la aparición de los primeros seres humanos hasta la invención de la escritura. Es un periodo extenso que se estudia a través de vestigios como herramientas, restos de construcciones y huesos. Y queda dividida en dos. Por un lado, la edad de piedra, paleolítico, neolítico y mesolítico, y la edad de los metales, que es calcolítico, edad de bronce y edad de hierro. Por cierto, paleolítico es piedra antigua, neolítico piedra nueva, mesolítico es el intermedio, justo. Y luego ya a partir de ahí, ya después de la edad de piedra, aparecen ya los metales. Nuevas expresiones artísticas, nuevas formas de hábitats totalmente, bueno, pues novedosos que van cambiando, que fue lo que empezó hace 10.000 años, que fue en el Holoceno, hasta la actualidad, que fueron las primeras formas de hábitat que fueron, bueno, pues evolucionando desde casas a lo que hoy en día son pues más sofisticadas, pero desde ese periodo hasta la actualidad ya el ser humano ya no se asentó y llevó a cabo, bueno, pues la construcción de diversas casas en cada periodo desde la prehistoria hasta hoy en día. Voy a hablar del término psicopatología, que es la rama de la psicología que estudia los trastornos mentales y del comportamiento, incluyendo manifestaciones, causas y consecuencias. Se enfoca en comprender las alteraciones de la mente y también la conducta que pueden causar sufrimiento o problemas en la vida diaria de las personas. La psicopatología lo que se encarga al final es de estudiar los trastornos mentales, del comportamiento de las personas, las manifestaciones que tenemos, las causas, las consecuencias, con el objetivo de ver cómo se puede comprender por parte del especialista los problemas que tiene el paciente, pues, de esas alteraciones en la mente, la conducta que puede causar sufrimiento, problemas al final en su vida diaria, con respecto también individualmente y colectivamente. Y Philippe Pinel fue psiquiatra francés dedicado al estudio y tratamiento de las enfermedades mentales, perteneció al grupo de pensadores que constituyeron una clínica médica como observación y análisis sistemático de los fenómenos perceptibles de la enfermedad. Un hombre que fue de los pioneros, ya dentro del ámbito de la psiquiatría, que creó la clínica médica como observación y análisis sistemático de los fenómenos perceptibles de la enfermedad y que él realizó estudios y tratamientos en torno a las enfermedades, siendo uno de los principales psiquiatras del periodo de la Edad Moderna ya, que es cuando poco a poco ya comenzó, aunque claro, hay que decir que la historia de la psicología hay una precientífica que tenía relación con la filosofía y luego ya una científica que es a partir del siglo XIX, que es cuando ya empieza esa separación, igual que la psiquiatría, del ámbito filosófico. John Rawls fue filósofo estadounidense, profesor de filosofía política en la Universidad de Harvard y una de sus obras es Teoría de la Justicia de 1971. John Rawls fue filósofo y fue profesor de filosofía política en la Universidad de Harvard. Hildegard Peplau fue enfermera estadounidense, la primera teórica de la enfermería publicada desde Florence Nightingale, que estableció un modelo de cuidados que actualmente lleva su nombre y que contribuyó a revolucionar el trabajo académico de las enfermeras. Y en torno al pensamiento de Hildegard Peplau, hay que decir que se centra en la teoría de las relaciones interpersonales en enfermería, enfatizando la importancia de la comunicación terapéutica y el papel activo del paciente en su propio cuidado. Su modelo describe la relación que existe o que hay entre la enfermera y el paciente o un proceso dinámico que evoluciona a través de fases, donde la enfermera actúa como guía y facilitadora del crecimiento personal del paciente. Es como casi una ayuda, que cuando está el paciente, pues la enfermera le ayuda, intenta realizar terapia con él, pues, para que poco a poco vaya saliendo del problema que tiene y poco a poco se vaya curando, con el objetivo al final de esa relación que hay entre la propia enfermera, enfermero y el propio paciente para que vaya recuperando su vida. Y tampoco. Alexandra Kollontai fue revolucionaria política feminista marxista y diplomática soviética. Fue la primera mujer de la historia en estar al frente de un ministerio en el gobierno de una nación. Una mujer que estuvo dentro del gobierno, la primera en Rusia, y que dejó huella pues, en el pensamiento feminista marxista, en la diplomacia soviética y fue una de las revolucionarias más importantes de su país, sobre todo pues, en el siglo XX. La historia de la psicología y la historia de la psiquiatría. La historia de la psicología abarca desde la antigüedad hasta la disciplina científica moderna, que sería la actualidad. Comenzó como reflexiones filosóficas sobre la mente y el alma, luego evolucionó con la experimentación y el desarrollo de escuelas de pensamiento como el estructuralismo, el funcionalismo, el conductismo y el psicoanálisis. Finalmente, la psicología se consolidó como una ciencia con su propio método y objetivo de estudio.
La historia de la psicología comenzó con los tintes filosóficos de la mente y el alma, y luego evolucionó a la experimentación y el desarrollo de las escuelas de pensamiento, pues entre ellas el estructuralismo, el funcionalismo, el conductismo y el psicoanálisis, y finalmente se quedó como una ciencia importante con su propio método y objeto de estudio. La historia de la psiquiatría es un recorrido desde concepciones míticas y religiosas hasta el desarrollo de la medicina moderna. Inicialmente, los trastornos mentales se atribuían a las fuerzas sobrenaturales, con tratamientos basados en rituales y exorcismo. A medida que la ciencia avanzaba, se buscaban explicaciones biológicas y psicológicas, dando origen a la psiquiatría como disciplina médica. En el siglo XIX marcó un punto de inflexión con el surgimiento de los manicomios y el tratamiento moral, aunque con muchas limitaciones. Y ya a partir del siglo XX, la aparición de psicofármacos y técnicas de neuroimagen revolucionaron la comprensión y tratamiento de las enfermedades mentales, aunque persisten desafíos en la comprensión de su complejidad. Lo mismo que pasa con la psicología, al principio era todo mítico, religioso, hasta llegar ya a esa medicina moderna psiquiátrica, con el objetivo ya, porque antes se basaba todo en los rituales, el exorcismo, en medidas, pues eso, casi espirituales y religiosas, y ya con el paso del tiempo y sobre todo ya en la edad contemporánea del siglo XIX, pues poco a poco se fue llevando a cabo una forma ya más científica, objetiva, en torno a la biología, a la psicología, y bueno, la psiquiatría es una disciplina médica, está dentro de la medicina y dentro también del pensamiento. Los manicomios, el tratamiento moral que apareció sobre todo en el siglo XIX, es lo que marcó el punto de inflexión en torno al propio pensamiento psiquiátrico. Primeramente porque ya a partir de ahí ya fue ya el siglo XIX, igual que la psicología, un cambio de paradigma. Ambas ciencias que pertenecían a la filosofía y a los misticismos y desde la antigüedad, cambió el paradigma y se llevó a cabo ya el ámbito científico de ambas materias. El idealismo filosófico y la literatura filosófica marxista son conceptos totalmente opuestos. Primero, porque el idealismo es una corriente de pensamiento que sostiene que la realidad, tal y como la conocemos, se basa a través de las ideas o la mente. En otras palabras, las ideas son primordiales y la base de todo conocimiento y existencia, en lugar de considerar que la realidad existe independientemente de la muerte. El idealismo postula que la realidad es, en última instancia, una construcción mental o espiritual. El idealismo filosófico se centra en lo ideal, en las ideas, en la mente, en que las ideas están por encima de todo y además es la base del conocimiento y de la existencia. En lugar de considerar que la realidad existe independientemente de la muerte, el idealismo postula pues, esa realidad en la que en última instancia es una construcción mental o espiritual. Es como que es algo ideal, es decir, cuando dice que hay dos, como la filosofía, dos formas de corriente, cuerpo y mente. El idealismo lo que da mayor importancia a las ideas, pues es totalmente opuesto al empirismo, al materialismo filosófico, al marxismo. La literatura filosófica marxista es aquella que analiza la literatura desde la perspectiva del marxismo, una corriente de pensamiento que se centra en la lucha de clases, la economía y la sociedad. Se enfoca en cómo las estructuras sociales y económicas influyen en la producción literaria, la ideología de los autores y la recepción de las obras. Lo mismo, la literatura filosófica con tintes marxistas es lo mismo, es de la obra literaria con los tintes del marxismo, en la cual la corriente marxista lo que habla es la lucha de clases, la economía y la sociedad siempre. Y siempre se centra en la literatura con esos enfoques sociales y económicos dentro de la producción literaria. La ideología de los autores, la recepción de las obras, es decir, que es como casi el feminismo marxista, la literatura marxista, el arte marxista, el realismo socialista, es decir, enfocar, y otros tantos términos dentro del marxismo, es enfocar la lucha de clases, la historia, la economía y sobre todo la economía y la sociedad como los puntos claves del motor del cambio de la sociedad con respecto al capitalismo, que es el grave problema de la sociedad para los marxistas o comunistas o socialistas. Eso es lo que hablaban y lo que, bueno, se hablaba según la teoría de Marx. Aunque luego había críticas entre el socialismo utópico, como lo llamó Marx, y el anarquismo y otras corrientes que fueron bueno, pues, apareciendo en los últimos 200 años. La literatura psicológica es aquella que explora a fondo la vida interior de los personajes, centrándose en sus pensamientos, emociones, motivaciones y conflictos internos. Se diferencia de otros géneros literarios por su énfasis en el análisis psicológico y la representación de la subjetividad de los personajes, a menudo utilizando técnicas como monólogos interiores y flujos de conciencia. La literatura psicológica se centra más en la vida interior de personajes
y en torno a los pensamientos, emociones, motivaciones y conflictos internos. Y el objetivo al final de este tipo de género, que es diferente a otros, es porque su énfasis es analizar el ámbito psicológico y la representación de la subjetividad de los personajes, a menudo utilizando pues, técnicas como el monólogo interior y el flujo de conciencia. Es decir, al final nuestras ideas que pensamos, lo que tenemos, igual que la literatura psiquiátrica, que abarca una amplia gama de obras que exploran la salud mental, los trastornos mentales y la experiencia de la enfermedad mental, tanto desde una perspectiva clínica como desde la experiencia personal. Incluye novelas, ensayos, relatos autobiográficos y obras teatrales que abordan temas como la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia, entre otros, y que ofrecen perspectivas sobre la complejidad de la mente humana y la lucha contra el estigma asociado a la enfermedad mental. Si la literatura psicológica se centra en personajes de sus pensamientos, emociones, motivaciones y conflictos internos y todos los problemas que tienes en torno a la subjetividad y utilizan mucho los monólogos interiores y los focos de conciencia, la literatura psiquiátrica es ir un paso más allá todavía porque se centra en los trastornos mentales y la experiencia de la enfermedad mental, que puede ser a través de que el paciente haya estado en una clínica o por su propia experiencia. Y temas muy recurrentes en la actualidad, porque aparte de que hay novelas, ensayos, relatos autobiográficos, obras teatrales en el ámbito de de la psiquiatría y de la psicología, hay ansiedad, depresión, esquizofrenia, como temas que aborda al final la propia literatura psiquiátrica. Pero es que la perspectiva incluso es todavía más compleja, porque al final lo que lleva a cabo la literatura psiquiátrica es una complejidad de la mente humana que es muy difícil de entender, es muy complicada. La lucha contra el estigma asociado a la enfermedad mental. La vida al final, en torno al ámbito de la psicología y de la psiquiatría, es algo muy complicado y que la propia mente es también complicada y que el propio ser humano lo hace más complicado todavía. La psicología científica, la psiquiatría científica son estudios muy importantes en el ámbito del comportamiento humano para estudiar. Por ejemplo, la psicología científica es el estudio sistemático del comportamiento humano y los procesos mentales, utilizando métodos de investigación rigurosos para obtener conocimiento confiable y objetivo. A diferencia de la psicología popular o del sentido común, la psicología científica se basa en la evidencia empírica y el método científico para validar sus hallazgos. Para resumir, la psicología científica lo que intenta es llevar a cabo ideas objetivas, confiables, con el objetivo de entender los procesos y comportamientos mentales de las personas. Y se lleva a cabo pues, a través de lo empírico y lo científico. Al igual que la psiquiatría científica, que es la rama de la medicina que se dedica al estudio, diagnóstico, tratamiento y prevención de los trastornos mentales y del comportamiento. Se basa en el método científico y utiliza diversas herramientas y enfoques para comprender y abordar la complejidad de la salud mental. Igualmente, ¿qué es lo que hacen los dos dentro del ámbito de la ciencia? Porque son psicología científica, psicología, psiquiatría científica. Dos materias que intentan explicar los diagnósticos, estudios, tratamientos, prevención con el objetivo de cómo el ser humano se comporta y qué procesos mentales tiene para evitar que esos procesos mentales pues, vayan empeorando y que el propio especialista ayude al paciente a que vaya mejorando en su vida o en el día a día. El criticismo y el estructuralismo. El criticismo en filosofía se refiere a la doctrina de Kant que postula investigación del conocimiento como prioridad sobre la investigación del ser. Se considera una posición intermedia entre el dogmatismo y el escepticismo, reconociendo la capacidad humana para el conocimiento, pero también sus limitaciones. El criticismo en sí, lo que habla Kant es la investigación del conocimiento como prioridad sobre la investigación del ser. Es decir, el conocimiento está por encima del ser. ¿Qué quiere decir esto? Que es al final una posición intermedia entre el dogmatismo, los dogmas religiosos que había en la Edad Moderna y sobre todo empezaron a ser críticos muchos intelectuales con la monarquía absoluta y sobre todo las instituciones eclesiásticas europeas y el escepticismo. Que en sí lo que te habla es, el criticismo es una especie de unir lo que ves a través de los sentidos, es decir, el mundo empírico y el mundo racional, o los dogmas, y unirlos porque, claro, es verdad que al final el ser humano tenemos conocimiento, pero sabemos que ir más allá del conocimiento, pues a lo mejor se pueden hablar de ciertas cosas, por ejemplo, la belleza o ciertas cosas, que esto no habla de la belleza, esto habla de Dios, de lo espiritual, de lo religioso, en el cual, pues ya más allá de lo religioso, pues o del ser supremo no podemos ver más. Nosotros a través de lo sentimos, ya, pues solo tenemos que ver a través de nuestra idea.
Y el estructuralismo es una corriente de pensamiento que analiza la realidad como un sistema de relaciones internas. Se centra en identificar las estructuras subyacentes que organizan y dan significado a los fenómenos, en lugar de enfocarse en elementos individuales o procesos aislados. Esta corriente se aplica en diversas disciplinas, entre ellas la lingüística, la antropología, la filosofía y las ciencias sociales, buscando patrones y leyes que expliquen el funcionamiento de los sistemas. Porque el estructuralismo al final lo que analiza es el pensamiento en torno a la realidad como un sistema de relaciones internas. Se centra en identificar las estructuras subyacentes que organizan y dan significado a los fenómenos, en lugar de algo individual, es decir, se centra en algo pues colectivo y aislado. Porque claro, por ejemplo, en la lingüística es la lengua, cómo se lleva a cabo, la antropología es el estudio de la humanidad completa, la filosofía es cómo nos comportamos, las ciencias sociales, ya pues es la historia, la sociología, la psiquiatría, la psicología, el arte, la literatura, bueno, el arte y la literatura que están unidas. Y el objetivo al final lo que hace es buscar el estructuralismo, patrones, leyes, para explicar ese funcionamiento de los sistemas, con el objetivo de entender y dar una explicación mucho más sencilla y objetiva a nivel global, que sería colectivo. El funcionalismo y el conductismo son dos corrientes también muy importantes dentro de las ciencias sociales. El funcionalismo es una corriente de pensamiento en diversas disciplinas como la filosofía, la psicología, la sociología y la lingüística, que analiza elementos de un sistema en función de su contribución al funcionamiento y estabilidad del conjunto. En esencia, se centra en cómo las partes de un sistema interactúan y se relacionan para mantener el equilibrio y la funcionalidad de todo. El funcionalismo es una corriente de pensamiento dentro de las ciencias sociales y que el objetivo que tiene el funcionalismo es analizar los elementos de un sistema en función de su contribución al funcionamiento y estabilidad del conjunto. ¿Qué sería en esencia? Pues se centra en cómo las partes de un sistema interactúan y se relacionan para mantener el equilibrio y la funcionalidad de todo. En el ámbito psicológico sería la ayuda de un especialista o psiquiátrico, un psicólogo o psiquiatra, lo que intentan es ayudar a que la persona tenga ese equilibrio mental y funcional, pues eso, la mente y el cuerpo, con el objetivo de tener una vida más o menos estable, pues mejorable y poco a poco vaya pues, siendo más positiva. Y el conductismo es una corriente de la psicología que se centra en el estudio de la conducta observable y medible, en tener en cuenta los procesos mentales internos. Se basa en la idea de que el comportamiento se aprende a través de la interacción con el entorno y que las respuestas conductuales son el resultado de estímulos externos. El conductismo pues, está dentro de la psicología y el objetivo es la conducta observable y medible y hay que dejar fuera la mente, los procesos mentales internos, lo que estaría en la mente, serían las ideas. El objetivo es que la persona bueno, se una con el entorno, es decir, que lleve a cabo una interacción con el entorno. Y a partir de ahí es cuando van a venir esas respuestas, si tiene, pues eso, los miedos o otras cosas, y pueda, bueno, pues es especialista, llevar a cabo una serie de estructuras con el objetivo de que la persona tenga una vida más o menos lo mejor posible en su día a día. La historia de la psicología, que lo he hablado antes, es al final desde la Edad Antigua, con tintes filosóficos, hasta que en el siglo XIX cambia. Pues la historia de la psicología, como he explicado, se divide en dos etapas o periodos. La precientífica, donde la psicología es una rama de la propia filosofía, y la científica. Ya la científica es la que se establece como una doctrina independiente con propios métodos, diferenciándose de la filosofía, al igual que la psiquiatría. Y claro, la psicología científica, tal como la conocemos, surge a finales del siglo XIX con la fundación del primer laboratorio de psicología experimental, que lo fundó el psicólogo William Wundt en 1879. ¿Y qué es la psicología experimental? Es una rama de la psicología que utiliza el método científico, específicamente la experimentación, para estudiar los procesos mentales y el comportamiento humano. A través de experimentos controlados, busca comprender cómo pensamos, sentimos y actuamos, estableciendo relaciones casuales entre variables. Es decir, la psicología experimental al final es aplicar ese método científico con el objetivo de la experimentación. ¿Para qué? En la cual el especialista estudia los procesos mentales, el comportamiento humano, con experimentos controlados, comprender cómo actuamos, cómo pensamos, cómo sentimos, estableciendo relaciones causales entre variables. Algo muy importante en el ámbito de la salud mental, igual que la psiquiatría, que intentan, bueno, pues llevar a cabo los especialistas a sus pacientes. Con ello finalizo. Si os ha gustado este vídeo de muchos conceptos dentro del marxismo y no del marxismo, darle a like, suscribiros, comentar. Soy historiador, repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.